A ti te llaman colaboracionista y algunos hasta chavista porque no acompañas la política del Maduro vete ya. Y estás en el camino electoral. Participas de la Mesa de Diálogo Nacional. Sí, señor. Tu partido se llama Soluciones para Venezuela. Sí, en efecto. ¿Hay soluciones para Venezuela sin que Maduro se vaya? Bueno, la política de Maduro vete ya tiene dos perspectivas, tiene muchas, pero tiene dos perspectivas que quisiera subrayar para el análisis, ¿no? Para la Cámara. La primera, que expresa un grado de desesperación, con toda franqueza, expresa un grado de hartazgo, de cansancio. El Bolívar no vale nada, la erosión de la capacidad adquisitiva ha sido tremenda. ¿Cuánto cuesta hoy un cartón de huevo? ¿Cuántas familias tienen tiempo que no saben lo que es comprar un kilo de carne? La bombona de gas no llega, es decir, la conflictividad es muy pesada. Entonces, el estar pagando los costos de unas políticas económicas sesgadas, de poca capacidad de autocrítica, a mí me llama mucho la atención, desde mis años juveniles y estudiantiles, que si algo caracterizaba a la autodenominada izquierda era la autocrítica. Sin embargo, ahora a la autocrítica se le considera traición. Entonces creo que ha habido poca capacidad de enmendar, y si algo ha demostrado el presidente Maduro en estos últimos 7 años, desde mi perspectiva, es que ha tenido una mayor capacidad de rectificación y de enmienda que la que se tuvo en los primeros 14 años de gobierno chavista. Hay que ver lo que le costó al presidente Maduro convencer a sus parciales, a sus seguidores más cercanos, que había que eliminar el control de cambio. Hay que ver lo que le costó al presidente Maduro convencer a sus seguidores más cercanos que las expropiaciones eran un disparate. Por cierto, Maduro no ha hecho una sola expropiación en 7 años. Cosa interesante de analizar. Entonces no es fácil esa autocrítica. Entonces, desde la primera perspectiva, el Maduro vete ya, o el Maduro sal ya, como lo quieran llamar, tiene esa lectura que es una medición del cansancio del país, de las consecuencias de una política económica devastadora. Y tiene otra lectura, que es no pisar la realidad, no entender que no es Maduro vete ya, es que Maduro llegó ya. Maduro ganó las elecciones del 18, llegó, fue electo por el pueblo, o es que esos millones de personas que votaron por Maduro no son pueblo, que son zombies, son fantasmas. No, que hubo millones que no votaron, es verdad, pero en nuestro país quienes deciden no son los que se ausentan, son los que se hacen presentes en la mesa de votación. Y eso hay que decirlo en términos repetitivos. Venezuela no tiene establecido ni en su constitución ni en las leyes que ha de haber un mínimo de votos para que la persona electa de concejal, de diputado, de alcalde, de presidente, esté en ejercicio. En Venezuela no. En otros países existe la doble vuelta. Es decir, si Villegas, que es de candidato a presidente, no obtiene el 50%, entonces Villegas y quien llegó de segundo, en este caso Fermín, por ejemplo, para no meter a gente extraña en el ejemplo, tendríamos que ir a una segunda vuelta. Pero en Venezuela no. En Venezuela la Constitución y las leyes y la cultura, la tradición política, que también vale, lo que determina es otra cosa, que el que tenga la mayoría de votos, un voto más, no importa cuántos voten, ojalá vote la mayor cantidad de personas, pero la cantidad que vota de ese universo, quien obtenga un voto más gana. Y el presidente Maduro ganó las elecciones del 18, yo no tengo nada que cuestionar, así que no es Maduro vete ya. El realismo llama la atención sobre este otro hecho. Es Maduro, llegó ya, entonces seamos serios. Si yo tendría que cuestionar algo, ya haciendo reflexiones, que para eso es esta ventana que tienes ante el país, no es la segunda elección de Maduro, que a mi juicio fue absolutamente pulcra y transparente. Él es el presidente, él está de presidente. Entonces yo creo que es un acto de realismo político reconocerlo y de madurez cívica reconocerlo. Creo que es un acto irracional y es un mal consejo decirle al país que ese señor es un usurpador, como si él está ahí con los votos del pueblo.